bueno, ella quiere saber cómo poder solicitar un estudio genético. En su caso es claramente hereditario, madre y hermano con hipoacusia, pero su otorrino del hospital dice que como tampoco tiene solución, no es necesario hacer los estudios, por lo que le gustaría saber si hay formas de ser derivada para ello. En el formulario también hay otra persona que nos plantea lo mismo, que cómo poder solicitar la participación a los estudios genéticos. Ujú. Yo lo que les recomendaría es que fueran a alguien especializado donde le puedan explicar un pretest, es decir, qué se va a estudiar, cómo se va a estudiar, para qué, de qué le va a servir y realmente que ellos puedan decidirse si realmente ese estudio es válido para ellos en este momento o no, si le van a dar una utilidad o no. Bueno, pueden ir a un servicio de genética o pedir una derivación al servicio de genética que les corresponda por zona. Ahora mismo, pues no sé dónde viven para poder o para intentar guiarles en este sentido. Pero bueno, básicamente servicios de genética actualmente, de adultos, me refiero, porque me imagino que está hablando de alguien adulto. Mira, Aida nos responde que tiene 34 años y aunque no está pensando ahora mismo en tener hijos, básicamente sería esa la razón. Es una buena razón Vive en y sí. Vilafranca. Sí, el conocer, ¿no? Luego decida lo que decida, qué probabilidades tiene, ¿no? de transmisión a la descendencia es una de las utilidades del estudio genético y obviamente es totalmente lícito. Sí, debería pedir derivación. ¿Dónde? Desde el Vilafranca. Pues imagino que o bien en Beibiche, que está iniciando ahora el servicio de genética, está la semillita y están ahora estructurándose de alguna manera, o bien en el hospital clínico, creo que serían los dos hospitales que les podría corresponder a nivel de genética, por área. Y debería pedir una derivación desde el médico de cabecera.